Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí ya en este siguiente capítulo del 2020. Muy bien. Diana, tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Ya pariste? No lo sé. No sabes si ya nació tu hijo o no. No sé si ya nació mi hijo porque, pues evidentemente, como todos saben, grabamos estos episodios con anticipación. Así Entonces es. no sé si para cuando este episodio salga ya voy a tener bebé en brazos. Entonces será interesante en ese momento ver el pasado, a ver qué sucedió. Ahí lo ponemos en un comentario en la descripción del episodio o algo, si ya pasó o no pasó. Si ya pasó o no pasó. Muy bien. Mike, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad, Diana. ¿La vulnerabilidad? La vulnerabilidad. Ok, nos vas a poner aquí a pensar. Vulnerables, nos vamos a poner vulnerables. Ay, muy bien. La vulnerabilidad, porque creo no equivocarme en esta afirmación de que todos nos hemos sentido vulnerables en diferentes ocasiones, pero no siempre nos atrevemos a admitirlo. Nos resistimos o tratamos de escaparnos, pero sentirnos vulnerables pues es parte de la vida, es algo normal, pero muchas veces nos hace sentir incómodos, ¿no? El ser vulnerables. Y creo que hay muchas oportunidades para sentirnos vulnerables, pero no necesariamente eso es algo malo, ¿no? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué significa ser vulnerable? ¿Cuándo nos hemos sentido vulnerables? Vamos a usar tus malos ejemplos, Diana. Y vamos a tratar de, pues, reflexionar un poco sobre esto para ver qué podemos aprender. Así es que ese es el tema del día de hoy, la vulnerabilidad. Y sin más, pues vamos a comenzar. Diana, ¿te has sentido vulnerable alguna vez? Sí, Mike, alguna vez me he sentido vulnerable. ¿Solo una vez o muchas? Muchas. Okay. No, me pusiste a pensar hace ratito de mis ejemplos. Ajá. ¿Te los digo desde ahorita o más adelante? Más adelante. Ah, está bien. Pero entonces, sí me he sentido vulnerable varias veces en mi vida. ¿Recientemente? Recientemente, pues creo que también, pero ahorita ya te doy mis ejemplos. Ok, yo definitivamente sí, y muy recientemente también. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Así es que bueno, pero entonces, pero bueno, antes de hablar de eso, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Qué es la vulnerabilidad, Diana? De acuerdo al diccionario, Mike, dice que es la cualidad de vulnerable. Ok, muy bien. ¿Y qué es vulnerable? Pues que puede ser herido o recibir alguna lesión física o moralmente. Ok, por aquí tenemos otra definición un poquito más completa. Esta fue de la RAE, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice Wikipedia? Que es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte en casos de desastre o siniestro, y que se da en función de las condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e institucionales. Wow. Susceptibles a pérdidas. Susceptibles a pérdidas. O daños. Que puede ser como en un sentido amplio. O sea, me puedo sentir vulnerable porque a lo mejor me asaltaron alguna vez. Nunca me han asaltado, pero pues me sentí vulnerable, ¿no? Pero vamos a hablar, o me gustaría, lo que me gustaría que habláramos sobre la vulnerabilidad es más como esos casos donde a lo mejor no nos ha pasado nada aún. O sea, no es una amenaza física, no estamos ante una situación de violencia necesariamente, pero sí nos sentimos vulnerables ante alguna situación, algún miedo que tenemos, etcétera. Porque creo que entrar en esos otros terrenos sería bastante más complejo y nos llevaría más tiempo. Así es que como de manera cotidiana, cuando en algún momento nos llegamos a sentir vulnerables ante algo que detona ese sentimiento, entonces desde ahí me gustaría que lo conversáramos. Fíjate que de todo lo que te acabo de decir, yo subrayaría con esto que comentas ahorita el ser susceptible al sufrimiento. Ándale, como un poquito más genérico, ¿no? Ser susceptible al sufrimiento. Y sí, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser de lo que quieras, pero es ser susceptible o sentirme susceptible al sufrimiento. Así es. Entonces, bueno, pues todos nos habremos sentido así alguna vez.
Y aquí yo encontré información que dice que según investigaciones de la Cruz Roja Española, tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad y la indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático. Y por otra, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas para afrontar sus efectos. Entonces, lo que vamos a platicar aquí de vulnerabilidad va a ser no solo que nos sentimos vulnerables y que nos hace sentir vulnerables, sino qué hacemos cuando nos sentimos vulnerables, qué recursos utilizamos, cómo lo manejamos y eso qué resultados nos da. Entonces, vamos a platicar por ahí. Y quiero empezar recordando por ejemplo, algunos ejercicios que yo he visto o incluso yo he puesto en algunas actividades, en algunas sesiones que he impartido, en donde empiezo a hacer algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con las emociones, ¿no? Preguntas cómo qué cosas te han hecho sentir, por ejemplo, orgulloso, qué cosas te han hecho sentir molesto, ¿no? Enfadado, qué te ha hecho sentir triste, algún evento, o sea, como diferentes preguntas para que empiecen a explorar y a permitirse pues contactar con sus emociones. Y no siempre a las personas les agrada empezar a hablar de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, hay cierto rechazo. Hay cierto rechazo. Incluso a veces hasta para hablar de las cosas que les dan gusto. Algunos de manera muy natural no tienen problema, pero algunos hablar de cuestiones que les hayan dado orgullo o momentos de felicidad es algo que les cuesta trabajo abrirse. Entonces, algo que podemos ver y que tiene que ver con la vulnerabilidad es, si yo empiezo a hablar de mí, empiezo a hablar de lo que siento, de mis emociones, me puedo sentir vulnerable, ¿no? Me estoy exponiendo, estoy revelando algo de mí, pues que tal vez no me siento cómodo que sepan, ¿no? Y entonces ahí viene un sentimiento de vulnerabilidad. Y fíjate, ahorita supongo que vamos a platicar, pero también detrás de la vulnerabilidad hay otro sentimiento que yo creo que es el que le tenemos más rechazamos o no queremos sentir. Miedo. Claro, el miedo, ¿no? Totalmente. Como el gran enemigo, el miedo, ¿no? Sí, le tenemos miedo al miedo. Exactamente. Así es, sí, eso, y ahorita vamos a hablar más sobre esas emociones, ¿no? Que están alrededor, qué se relaciona con eso. Pero bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, podemos hablar de vulnerabilidad en muchos aspectos y en muchos sentidos. Por ejemplo, pensando en grupos vulnerables, ¿no? Grupos de personas vulnerables, pues pueden sentirse vulnerables por situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con su orientación sexual. O sea, discriminación, rechazo hacia las personas. Entonces, hay personas pues que no han declarado a lo mejor abiertamente sus preferencias sexuales por miedo al rechazo, ¿no? Digo que en términos coloquiales decimos no ha salido del closet. Entonces, yo imagino lo que enfrentan esas personas. Mira, yo, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo una relación, yo me siento muy contento y es algo que quiero compartir y que no me quiero guardar para mí mismo. Entonces, pues no sé, a mis amigos les digo, oye, ¿qué crees? Y bueno, les cuento sobre esto, ¿no? Entonces, imagino que una persona que si tiene a alguien especial, pero se siente juzgado, pues debe ser un sentimiento bastante desagradable, ¿no? Bastante frustrante. Imagino que deben sentirse muy vulnerables. Entonces, y bueno, pues no es secreto, es bien sabido que pues durante mucho tiempo muchas personas han sido atacadas, perseguidas, lastimadas y hasta asesinadas pues tan solo por su orientación sexual, ¿no? Ahora hay mucho más apertura y entonces, bueno, esto a lo mejor ya no es el nivel de riesgo y el grado de vulnerabilidad que pueden experimentar como antes lo hacían, pero todavía no hay todavía hay muchos prejuicios en ese sentido. Entonces, bueno, ese puede ser un grupo vulnerable o también por características culturales o raciales, ¿no? Cierto grupo de personas que pertenecen a alguna comunidad, a algún grupo étnico en algún lugar determinado pueden sufrir aún hoy en día discriminación. Sí, estas minorías, ¿no? Exacto, por situación, por ejemplo, migratoria, rechazados por ser inmigrantes en algún lugar. O por cuestiones de guerra, por ejemplo, en Siria y en aquellos lugares, exacto, ¿no? Que son vulnerables, o por crisis económicas en países donde han sido golpeados por crisis severas, pues bueno, están en situaciones vulnerables. También por género, Mike, ¿no? Ahorita
pues el tema de las mujeres, claro. Que somos más vulnerables pues a ciertos acontecimientos, ¿no? Claro, sí, así es. Desde incluso menores salarios en los trabajos, la cuestión de la violencia, entonces también puede ser, lo podemos categorizar como un grupo vulnerable. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser muchas las circunstancias. A nivel personal, por ejemplo, ya sin meternos como en grupos de personas, a nivel personal, ¿qué nos puede hacer sentir vulnerables? Pues, algún rechazo, ¿no? Nos sentimos vulnerables si alguien nos rechaza o porque nos han rechazado en el pasado. Entonces, eso nos puede hacer sentir de esa forma. Por violencia física o verbal, ¿no? Por condiciones de pobreza. Pero incluso también, por ejemplo, cuestiones como tener expectativas irreales. Expectativas muy altas, no realistas, de lo que yo debería ser. Y recuerdas que hemos platicado en episodios pasados sobre el éxito, ¿no? Éxito, fracaso. Sí. Éxito y fracaso en el episodio número 28. Hablábamos, pues, qué es el éxito, qué es el fracaso. Ponemos algunos ejemplos. También en el episodio de Reconcíliate con tu pasado, ¿no? De sentir culpa y cuestiones así. Que es el episodio 82, también, bueno, se relaciona un poco con esto porque cuando tenemos expectativas muy, muy altas y no las cumplimos, entonces podemos sentirnos fracasados, ¿no? Podemos sentir que no logramos algo. Entonces esas expectativas irreales ponen en nosotros una alta exigencia, que de lo cual también me parece que ya hemos hablado, exigencia. Excelencia y exigencia fue el capítulo 44. Entonces, esto también nos puede hacer sentir vulnerables, ¿no? Las frustraciones o cuestiones como la enfermedad, si sufrimos de alguna enfermedad. Claro. Entonces, bueno, hay muchas causas por las cuales nos podemos sentir vulnerables. Y Diana, aquí es donde me gustaría preguntarte. Ahora sí, todos mis ejemplos. Tus ejemplos. ¿Qué cosas cuándo te has sentido vulnerable? ¿Qué situaciones te han hecho sentir así? Pues ha sido en varios ámbitos, Mike, tanto en la parte pues física como en la parte emocional, donde pues sí, he estado susceptible a este sufrimiento y me he mostrado vulnerable. Creo que la de las primeras es al abrirme y compartir los sentimientos. Creo que ese es como uno de los mayores temores, que el compartir mis sentimientos, sobre todo a lo mejor al empezar una relación, al enamorarme, el pues mostrarme así tal como soy, pues me hace sentir vulnerable porque pues bien dicen que tu pareja es esa persona que te conoce lo más profundo, sabe dónde atacar, pero sí, tienes la confianza de que no lo va a hacer. Uh-huh. Simplemente es esa parte, ¿no? De abrirme y compartir totalmente los sentimientos hacia una persona, ¿no? Wow. Surge el miedo, surge miedo a sufrir, ¿no? A no ser correspondido, a ser rechazado. Otro momento que me he sentido vulnerable fue al inicio, al empezar a dar clases en preparatoria, pues claro que me sentía vulnerable yo solita parada enfrente de todo el grupo. Sí, claro. No sabía a lo que me iba a enfrentar. Ahí había también sensaciones, sentimientos de inseguridad, evidentemente también de miedo. Entonces, ese fue otro ejemplo, ¿no? Al empezar a dar clases, porque no sabía si me iban a comer los alumnos o qué iba a suceder. Sí. Otro momento donde me he sentido muy vulnerable, pues ya en el pasado, en la parte de la violencia física con el papá de mi hija, donde sí ya pues me sentía totalmente vulnerable en el aspecto de que ante una agresión física pues yo era mucho más débil en este aspecto y pues claro que ahí me sentía vulnerable. De hecho, me estaba acordando ahorita que hubo una situación, pero ya tiempo después con otra expareja que tuve, íbamos en un elevador. Uh-huh. y él levantó la mano para acomodarse el cabello, pero yo simplemente, volteé, vi el gesto de que él levantaba la mano para acomodarse el cabello y yo lo primero que hice fue cubrirme con la mano. ¿Reflejo? Fue como un reflejo de lo vulnerable pues que me había sentido en algún momento. Entonces él me dijo así de, ¿qué pasa? Y yo, no, perdón, fue un reflejo inconsciente. Y me dijo, no, tranquila, ¿cómo crees? Y lo único que había hecho era levantar la mano uh-huh. para acomodarse el cabello y yo luego reaccioné. Entonces, esos fueron momentos donde pues yo me sentí vulnerable uh-huh. en el aspecto físico. Muy bien. Pues otros momentos, uh-huh. pues todavía me falta. No me cortes, Mike, todavía me falta. Adelante. No, otro a lo mejor muy
puede ser muy bobo, pero pues es común pasar frente a un edificio en construcción donde hay muchos albañiles. Es horrible. Bueno, pero espérame, o sea, creo que de bobo no tiene nada porque Pues sí. tiene que ver con el acoso. Sí, tiene que ver con el acoso y con esta parte Sí. de los grupos vulnerables que te decía de las mujeres. Es horrible, Mike, es horrible pasar enfrente de un edificio donde hay una construcción, están los albañiles ahí trabajando y las palabras, los comentarios, los silbidos, así, hacer oídos sordos y caminar y solamente ver de frente. Entonces ahí hay pues un sentimiento de vulnerabilidad. Que ¿no? bueno, aquí en México, como para dar contexto, y pues tal vez en Latinoamérica, no lo sé, ¿no? Pero aquí en México, pues los trabajadores de la construcción, los albañiles, pues están generalmente asociados con uno de los niveles económicos más bajos y educativos más bajos y más rezagados, ¿no? Económicamente, socialmente, etcétera. Entonces, pues se suele asociar con pues faltas de respeto y todo. O sea, es común que, no sé si en otros países así sea, pero aquí en México así es, para dar contexto. No me ha pasado más, o sea, no ha pasado a mayores más que los comentarios, Claro. eso, pero la verdad es que es muy incómodo. Y tampoco no es por generalizar, ni estoy diciendo que todos sean así, pero bueno, ese sucede, es el concepto o sea, y sucede. Es sí. muy común que suceda, ¿no? Y otras, pues, veces donde me he sentido vulnerable, pero yo sé que me he puesto en ese lugar es en los momentos de terapia. O sea, fui a terapias grupales y pues en el momento de compartir mi historia, de abrirme y de decir de enfrente de desconocidos qué me pasó y pues abrir la herida y limpiarla desde el fondo, pues totalmente me sentí vulnerable y ahora, gracias a eso, gracias a que yo compartí mi vulnerabilidad y también las otras personas que estábamos ahí, hicimos un grupo muy hermoso, muy unido, pues porque ya todos nos conocemos nuestros demonios internos. Uh-huh. No, porque todos nosotros compartimos esa vulnerabilidad y nos dimos cuenta de que somos similares, de que todos tenemos estos miedos y surgió la empatía y surgió la compasión y surgió el compañerismo derivado de momentos de habernos abierto y de habernos sentido vulnerables. Así que compartimos nuestro sufrimiento y eso nos hizo reforzar pues la amistad, por decirlo de alguna manera. Claro. Muy bien. Listo, bueno, ahora sí ¿listo? Ya acabé. Bueno. Ok, buenos ejemplos. Que me identifico con varios, Con varios y a lo mejor... Sí, creo que algunos hasta podrían ser cuestión como cultural, ¿no? Que muchas personas pudieran también decir, sí, es cierto, yo me identifico con eso. Claro. Pero bueno, te voy a platicar los míos. Algunos van a ser muy similares a los tuyos. Que de hecho, ahorita que lo que estuviste comentando, recordé algo que me hizo sentir muy vulnerable y que no lo había puesto aquí en mi lista. Y es lo que quiero decir primero. Cuando yo estaba tomando la certificación de coaching... en uno de los encuentros que estábamos en la ciudad de Lima, no es cierto, estamos en Bogotá, estábamos. Y yo acababa de terminar una relación y estábamos viendo el tema de emociones, que fue lo que en mí detonó este interés por el tema de manejo de emociones y todo esto. Entonces estamos en una sesión con Fernando Sáenz Fort, que era el facilitador, y una compañera estaba compartiendo una experiencia que tenía que ver pues con algo de relación de pareja, con algo así. No recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que fue como un momento muy intenso, emocionalmente muy fuerte, en donde pues incluso hubo lágrimas y, fue muy, muy intenso. Y yo me empecé a sentir tan vulnerable, le empecé a ver llorar y traía como mi dolor muy latente. Y entonces empecé, dije, no, aquí me voy a desbordar y me salí de la sesión y me quedé unos minutos afuera como respirando, como tratando de regresar a la calma. De regular tus emociones. Y regresé a la sesión y bueno, seguía intenso y pues pero es un momento que me hizo sentir sumamente vulnerable. Me conectó con un dolor muy fuerte que traía en ese momento. Pero huiste, cobarde. Y huí ahí y sí, no. Y regresé y todo. No, tenía miedito. Y luego, bueno, pasaron ya otras cosas que incluso he platicado algunas en algunos episodios, pero bueno, esa es una. Otra, declarar mis sentimientos en el aspecto de pareja, no me había dado cuenta
lo vulnerable que me hace sentir. Claro, abrir tus sentimientos con la pareja. O sea, pero desde decirle, o sea, desde como que antes de que sea mi pareja y más bien como declarar Sí. esa parte, me costó trabajo, pero lo logré. Y sí, y bueno, como que en general estar con mi pareja hace que me sienta vulnerable, pero no necesariamente de una forma negativa, pero es como abrirme, como, ya sabes esto, ¿no? Pero bueno, otra cosa que me hace sentir vulnerable es sentirme ignorado por alguien que me importa. Uh-huh. También, por ejemplo, cuando viajo a lugares nuevos, me hace sentir vulnerable, pero igual no es, o sea, es algo que no me detiene. O sea, hay como un sentimiento de me siento vulnerable, me siento expuesto, pero también disfruto mucho eso. Hace mucho tiempo, hablar en público me hace sentir vulnerable. Hablar en público, conversar me hace sentir vulnerable. Es algo que hoy disfruto mucho y que no me cuesta trabajo. Hablar en público o iniciar conversaciones o integrarme a grupos de personas no me hace sentir vulnerable, pero en algún momento sí. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es uno. Pues saltar en paracaídas. Bueno, ahí pues es que si no se abre, te matas, o sea. Pero bueno, eso fue una experiencia maravillosa. También una vez que fui a hacer rafting, ¿no? Como bajar en el río, en los rápidos en Veracruz, en un río ahí bastante, ¿cómo se dice? Bastante agitado, ¿no? Okay. Que decían que eran rápidos de nivel 4. Ese río tenía unos rápidos, algunos de nivel 4, que yo no sé si sea mucho o no, pero bueno, me dio mucho miedo y me daba miedo hacerlo, pero fue como enfrentar uno de mis miedos, que es el agua. El agua en esas cantidades y en esas condiciones, ¿no? ¿Por eso no te bañas? No ese tipo, no. También en alguna que otra sesión de coaching, o bueno, cuando he tenido alguna sesión donde yo he sido el coachee, uh-huh, el que recibe la sesión, me he sentido vulnerable y además pues debes permitirte eso porque si no mueves nada, claro, no se llega al asunto. O también en algunos talleres o sesiones que he tenido, como lo que decías, ¿no? En donde se hacen ejercicios, donde hay que compartir. Cuando tomé el diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales hace 12 años, me sentí vulnerable en muchos momentos y también creo muchos vínculos con las personas que lo tomamos, ¿no? Entonces fue, bueno, algo maravilloso. Entonces, bueno, esos son algunos de los momentos que nos han hecho sentir vulnerables. Y ahorita vamos a retomarlos para seguir platicando. Pero, Diana, vamos a un corte. Muy bien. Y regresamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. No quiero seguir hablando de... No, Mike, necesitamos seguir abriendo tu cajita de Pandora para que nos platiques de esos momentos de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Es que es como aventarte al vacío. Sí. Es aventarte al vacío y pues a ver en qué vas a caer, o a ver si tus alas se abren, o a ver cómo va a responder la otra persona. Tú ya nada más te avientas y cierras los ojos y esperas que lo mejor pase. Así es que, bueno, pues con esto terminamos, gracias. No, sí es difícil, o sea, sentirse vulnerable no es nada agradable. A lo mejor con algunas cosas me siento vulnerable, pero es manejable. Pero algunas otras cuestiones son más difíciles de llevar, ¿no? Hay demonios más grandes que nos. Hay niveles. Hay niveles. Entonces, bueno, Diana, yo hace algún tiempo escuché una conferencia o una serie de conferencias, porque tengo ahí un audiolibro en Audible. Okay. Estaba ahí, tenía una suscripción, entonces pues iba acumulando puntos y si no los iba consumiendo, pues los iba perdiendo. Entonces dije, bueno, ¿qué me pongo? Entonces empecé a bajar diferentes audiolibros y dentro de esos había uno que dice El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown. Okay.
Entonces, se me hizo interesante este tema y me gustó. No recuerdo mucho como esas charlas o el audio como tal, pero me quedó muy grabado el título, El poder de la vulnerabilidad. Wow. Porque pues le da una connotación pues no negativa, o le quita esa connotación negativa y habla de pues los beneficios o sea, como la parte buena o la parte brillante, Como la parte el de luz. empoderamiento que da la vulnerabilidad. Que da la vulnerabilidad, exactamente. Y eso es algo pues que he reflexionado y el tema de vulnerabilidad lo traía ahí como que en la mente desde hace tiempo, pero por alguna razón o por otra no lo habíamos tratado aquí en el... ¿Y recuerdas, Mike, de lo que decía el libro, como cuáles son los beneficios de la vulnerabilidad? Sí, mira, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, perfecto. ¿no? Pero bueno, primero, ¿quién es Brené Brown? Y les recomiendo que lean Es o la que del escuchen video esos. de los ositos y de la Esa empatía mera, y de la esa mera, simpatía. es ella, de la empatía y la simpatía. Sí. Entonces, bueno, ella es una socióloga estadounidense y en los últimos años, 10, 12 años tal vez, pues ha realizado investigaciones o trabajos sobre la vulnerabilidad, sobre la vergüenza, sobre el coraje, la dignidad, etcétera. Y la revista Women Magazine la votó como una de las mujeres más influyentes hace ya un buen tiempo, hace 10 años. Y también, bueno, tiene una charla de estas TED, ¿no? TED Talk, que llegó a ser una de las más consultadas en ese año, en el 2009. Y bueno, pues se ha hecho de fama. Yo creo que muchas personas la han escuchado, la han leído. Bueno, es una persona que... Y aparte, su forma de contar y de transmitir el mensaje es muy amena, muy digerible, muy fácil de entender. Exacto. Entonces, bueno, dentro de algunas cosas que ella nos dice es que estamos sometidos a un nivel de exigencia alto desde niños, ¿no? Y esto nos va creando frustración, nos va creando esa sensación de fracaso desde que somos pequeños y entonces nos vamos sintiendo vulnerables porque no cumplimos con la expectativa. Y entonces este sentimiento, pues, de adultos lo seguimos conservando. Y entonces vienen estos miedos, pero mucho tiene que ver con esto, con las expectativas que lo mencionaba hace rato, ¿no? Entonces, bueno, ahorita regresamos un poquito a lo que ella plantea y algunos de los aprendizajes que me dejó, pero me gustaría platicar sobre cómo afrontamos o qué pasa con nosotros cuando nos sentimos vulnerables, cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras comentar o quieres que yo te diga cómo reacciono. Tú dame pauta y ahorita veo. Bueno, yo me he dado cuenta, y esto hasta incluso muy recientemente, que una de las formas en cómo reacciono cuando me siento vulnerable es con el enojo. Ok. O sea, me enojo. ¿no? Viene este sentimiento de molestia y nunca me había puesto a reflexionar mucho sobre ello. Hemos hablado del episodio del enojo y hablamos que el enojo que resuelve y todo esto desde el punto de vista de Norberto Levi, el enojo, el episodio 10 y no me acuerdo, el episodio 7. Entonces, pero en algún momento, incluso yo lo platiqué en alguno de los episodios, había una época de mi vida en la cual yo me enojaba todo el tiempo. Estaba constantemente molesto, constantemente. O sea, todo me molestaba, todo me detonaba muy, muy, muy fácil, muy rápido. Y en ese momento, o en esa época de mi vida, yo tenía una relación y no iba muy bien y todo esto, ¿no? Entonces, me puse a reflexionar sobre cómo reacciono y me di cuenta que reacciono al enojo, pero luego también dije, bueno, ¿y por qué el enojo? ¿Por qué el enojo se hace presente? Y me di cuenta que el enojo me da esa energía o esa sensación de poder que hace que me sienta menos vulnerable. O sea, si estoy enojado, el enojo nos da recursos, nos da fuerza, nos da energía para afrontar algo, ¿no? El enojo, por ejemplo, nos permite enfrentar algún miedo, alguna amenaza, en fin. Entonces, el miedo a mí me hace sentir menos vulnerable porque me da esa energía. El enojo te hace sentir menos. El enojo, sí. Y fíjate que yo creo que también tiene que ver con la parte cultural o de género, porque para los hombres está mejor visto que te enojes a que tengas miedo. Ah, claro. Sí, o sea, el Buen enojo punto. es bien visto, ¿no? Y también estaba leyéndolo otra vez en una publicación donde estaba igual una pareja y ella le comenta a él que... no sé si se habló por teléfono o si fue a comer o algo así con su exnovio, ¿no? Sí. Entonces,
el hombre, la pareja actual, empezó a reaccionar muy violentamente. Él es el que estaba narrando la situación. Dice que empezó pues a enojarse, a golpear la pared, así a pegar contra la puerta, de enojo, de coraje, de por qué ella había ido o había hablado con su exnovio, ¿no? Entonces él estaba así iracundo, mostrando todo este enojo. Ella deja que se calme y le pregunta, ¿realmente por qué estás enojado? ¿Cuál es la razón de tu enojo? ¿No será más bien que tienes miedo? Uh-huh. Y ya, bueno, él analizando dice, sí, efectivamente lo que tenía era miedo de que ella me dejara, era miedo de que me abandonara, era miedo de sentirme rechazado. Y la única forma de que él encontró para expresar ese miedo fue a través del enojo y de la violencia y de pegarle a la pared. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, como dices, como te digo, culturalmente está mejor visto que un hombre sea enojón, que tienda a la violencia, a la ira, a que muestre su miedo. Sí, claro. Le tenemos miedo al miedo. Sí. ¿No? Queremos huir del miedo y lo enmascaramos, lo tapamos con otra emoción. O piensas que si te muestras con miedo vulnerable, no sé, eres menos hombre. O te van a ver más débil. Sí, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas. Otra también es que pues si muestro miedo ante lo que me da miedo, valga la redundancia, va a suceder eso, que temo. Entonces también como una especie como de negación o algo así, ¿no? Entonces, bueno, el enojo es una de las formas en cómo podemos afrontar una que yo identifiqué en mí, pero también, por ejemplo, el rechazo, ¿no? El rechazo ante algo, el no abrirnos ante algo. O sea, si me estoy sintiendo vulnerable, pues a lo mejor no me voy a enojar. Por ejemplo, en una sesión, vamos a suponer que alguien me hace una pregunta y esa pregunta me hace sentir vulnerable. A lo mejor no me voy a enojar con la persona por habérmela hecho, pero lo que voy a hacer es no abrirme, ¿no? Rechazar, salirme por la tangente o cambiar el tema. Entonces, el rechazo es algo que es una reacción pues muy normal ante este sentimiento de vulnerabilidad que cuando lo hacemos, por ejemplo, podemos rechazar o no abrirnos hacia nuevas relaciones. Por ejemplo, no busco una pareja porque aunque es algo que deseo, me hace sentir vulnerable, me da miedo y me da miedo que vaya a fracasar o que sea rechazado, etcétera. Entonces mejor ni le entro. Es como ponernos como una armadura, ¿no? Como sí, una coraza. Sí. Me protejo a mí mismo. ¿Y cómo me protejo a mí mismo? Mediante el enojo y mediante el rechazo, y entonces no me abro a lo nuevo. Me pongo mi armadura para no estar susceptible al sufrimiento. Que incluso hay un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher, ¿no? Que se le oxida y luego ya ni se la puede quitar cuando se la quiere, y entonces se aleja, eso constituye una barrera y se aleja de su familia, de sus hijos, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si no lo han leído, se los recomiendo, El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Entonces, bueno, precisamente eso, no nos abrimos. Entonces, ya sea nuevas relaciones que pueden ser de pareja, por ejemplo, pero también puede ser a lo mejor a reconciliarme con mi hermano con el que me peleé hace años. O sea, no me he peleado con ninguno de mis hermanos, es un ejemplo. O, por ejemplo, con mi papá o con mi mamá, con algún familiar o con algún amigo. A lo mejor me duele y extraño a esta persona, pero me siento vulnerable expresando que extraño a esta persona, que me gustaría retomar la relación, qué sé yo, que entonces no lo hago y se mantiene esa distancia. A lo mejor la otra persona querría pues también retomar esa relación, o a lo mejor no, pero nos cerramos esa posibilidad, ¿no? Entonces no sé si te ha pasado, Diana. ¿De cerrarme a posibilidades? Ajá, sí. con alguien. Sí. Decir, por sentirte vulnerable y... Sí, te digo, como este miedo al rechazo, entonces mejor ya lo evitamos y no sufro. Y que ahí se quede. Sí, exacto. Y bueno, y así decimos, y no sufro, y a veces hasta yo creo que hay más sufrimiento. Nos la creemos ahí. De que no estamos sufriendo, ¿no? Y cada ratito sale ese demonio interno. Así es. Pero bueno, es, por ejemplo, rechazo o cerrazón ante relaciones. Puede ser nuevas o reconciliaciones o cuestiones así. O sea, nos cerramos a las personas. Pero también nos podemos cerrar a oportunidades por sentirnos vulnerables. O sea, emprender un negocio, tal vez algún proyecto, hacer algún viaje que he querido hacer, vivir alguna aventura, tomar alguna clase, desarrollar alguna actividad, alguna habilidad o algo, pero me siento vulnerable porque siento que no soy suficiente, que no doy la talla, que no voy a poder, tal vez, no sé, me interesa la música, pero pienso que me va a salir mal y que no tengo talento, y entonces no me atrevo a explorar eso.
se relaciona con lo que dice Brené Brown, ¿no? De esas expectativas, de ese nivel de exigencia alto, de ese no perdonarme, el no ser capaz, ¿no? O el creer que no soy capaz, y entonces dejar de intentarlo incluso, ¿no? Incluso también dejar de hacer cosas por la crítica o el juicio que otras personas puedan hacer de mí, ¿no? Sí, o sea, exacto. tener miedo al que dirán. Sí, eso es un sentimiento de vulnerabilidad, de si lo van a aprobar o no los demás, si les va a gustar o no, si lo van a ver con buenos ojos o no, y entonces nos podemos ahí nosotros sabotear. Sí, limitar solitos porque no queremos la crítica o el juicio de los demás. Así es. ¿Qué más? Por ejemplo, también cómo lo afrontamos o qué hacemos, cómo reaccionamos más bien, no lo afrontamos, cómo reaccionamos ante la vulnerabilidad. Pues separándonos a veces también, de plano nos separamos. Y yo así terminé una relación porque me sentía vulnerable, tenía miedo y dije, no, pues mejor ya no le entro y mejor termino la relación, ¿no? Sí, y después eso me causó más sufrimiento por algún tiempo. Aislamiento incluso, aislarme de las personas que quiero o hasta de las personas en general por sentirme vulnerable. Alejarme de un grupo de amigos o alejarme de la posibilidad de tener una pareja, qué sé yo. Y eso pues nos lleva también a cierta rigidez, ¿no? El reaccionar de esta forma ante el sentirnos vulnerables nos lleva a una rigidez en la que dejamos de vivir y creamos esta coraza, como decías, ¿no? Esta armadura. Entonces, creo que nos perdemos de mucho cuando al sentirnos vulnerables reaccionamos de una forma de rechazo. O sea, creo que lo podemos catalogar como rechazo. O sea, ya sea que me enojo y lo manifiesto y entonces empiezo pues, a enojarme con mi pareja, con mi amigo, con quien sea. Si me rechazo esas posibilidades, si me rechazo a compartir mis sentimientos, si me cierro a compartir mis sentimientos, si me cierro a la posibilidad de este proyecto, de este interés que surgió en mí y que me da miedo explorar, o sea, todo eso lo podríamos catalogar como rechazo, ¿no? El rechazo, que es contrario a lo que hablábamos en el episodio de la catarsis de la aceptación, ¿no? Pasan cosas maravillosas cuando... Que finalmente sería como regresando al tema de la emoción, o sea, al miedo que exacto, paraliza. Exacto. ¿Qué emociones hay detrás? El miedo que paraliza, exacto. ¿Qué emociones hay relacionadas a eso? La principal, el miedo. Ese miedo, no el miedo que a lo mejor me motiva, un miedo que sea capaz de procesar y darme cuenta cuál es la amenaza y cuáles son mis recursos y desarrollar recursos para afrontar esa amenaza. Entonces, eso sería como una forma funcional. Episodio ¿qué es? El miedo, ¿recuerdas? Es de los primeritos, Mike. Sí. El 5, el episodio 5. Ahí hablamos del miedo. Más bien es ese miedo que me paraliza. Cuando hablamos de este rechazo, ¿no? De cuando reaccionamos con rechazo ante sentirnos vulnerables. Entonces, el miedo es la emoción fundamental ahí. Otras emociones que están relacionadas con la vulnerabilidad es la vergüenza, ¿no? La vergüenza de la cual hablamos en el episodio número 13. Te digo que yo cuando quise vender bolsas allá en Alemania, cuando estaba en el Mundial de Alemania, me llevé unas bolsitas para venderlas y tener más recursos y la primera que me dijeron que no, ya no hice nada más. Y hasta vergüenza me dio así de, ¿por qué? Entonces me sentí vulnerable y me regresé con mis bolsas intactas en la maleta. Pues bueno, la vergüenza es una emoción relacionada, nos hace sentir vulnerables porque nos da vergüenza exponernos, que tiene que ver con la comparación con los demás, con las expectativas altas o irreales, con la autoexigencia, que de todo esto hemos hablado en otros episodios. Otra emoción pues puede ser la culpa, ¿no? La culpa, hay algo que me hace sentir culpable, entonces me siento vulnerable ante eso, no me gusta el sentimiento de culpa y mejor no le entro y rechazo, sí, ¿no? Entonces, estas emociones son las que pues a lo mejor las más comunes o las más fáciles de identificar detrás de este sentimiento de vulnerabilidad. Ahora, si me siento vulnerable porque hay un miedo, aquí lo interesante sería decir, ¿a cuál es el miedo? Y para eso les recomiendo escuchar, si no lo han hecho, el episodio 5, porque ahí hablamos. O sea, hay una amenaza, o juzgo que hay una amenaza, y juzgo que no tengo los recursos para afrontar esa amenaza. Pero pues esa amenaza no siempre es visible. Tengo miedo y ya. Pero reflexionando puedo darme cuenta de a qué le tengo realmente miedo
en este aspecto, en este contexto. Si es con mi pareja, si me siento vulnerable con mi pareja, es miedo al rechazo, es miedo a repetir una situación que me causó dolor en el pasado, qué sé yo. Entonces, aquí lo que vale la pena es reflexionar sobre eso, ¿no? Y hay una frase que recuerdo que le escuché a Fernando Sainsford que dice, si dejas de esperar para evitar la decepción, ya vives en la decepción. Y pues así es como nos pasa a veces, al no permitirnos sentirnos vulnerables, rechazar ese sentimiento de vulnerabilidad, como decía hace rato, hace que nos perdamos de cosas maravillosas, que nos alejemos de personas, que perdamos oportunidades, experiencias, etcétera, y básicamente pues que dejemos como que de vivir y nada más sobrevivamos ahí, como a la deriva, ¿no? De nuestros sentimientos. Pero bueno, ahorita regresamos, Diana, vamos a un corte y regresamos para continuar hablando de la vulnerabilidad. Bueno, Mike, ya vimos todo lo que pasa cuando no queremos ser vulnerables, cuando no nos permitimos afrontar ese sentimiento de vulnerabilidad, que incluso podemos crear esta armadura o esta coraza alrededor de nosotros con tal de no tentar ese posible sufrimiento que nos puede traer el abrir. Pero, ¿qué pasa entonces cuando nos permitimos ser vulnerables? Porque pues el miedo ahí está. Pero claro, si yo me permito ser vulnerable, ¿qué beneficios puede traer esto a mi vida? Muchas cosas. Sí, es una buena pregunta, Diana. Cuando nos permitimos ser vulnerables, o sea, pasan cosas muy opuestas a lo que estábamos describiendo hace rato. Pues algo o sea, de lo que estábamos mencionando como uno de sus opuestos es, por ejemplo, la conexión. O sea, en vez de rechazar y de aislarme, de separarme de las personas, puede ser la conexión, crear conexión. O sea, un ejemplo. A mí hubo un momento en que no me gustaba que hablaran de los problemas, las personas que hablaran, por ejemplo, de alguna situación que les causaba dolor, alguna tristeza o algo así, y yo pues me retiraba porque me hacía sentir incómodo, porque me hacía sentir vulnerable. El escuchar a alguien hablar de sus tristezas o de esto me hacía sentir vulnerable porque pues me conectaba con las mías. Entonces me sentí incómodo y lo rechazaba. Pero pues ahora es algo muy diferente. Ahora, cuando me permito escuchar a alguien que comparte algún dolor, crea una conexión, ¿no? Que sería lo opuesto de ese rechazo. Entonces crea una conexión porque hay una parte de mí que se ve reflejada en la persona y es como reconocerme, como verme reflejado en la otra persona. Entonces ver una parte de mí en el otro y pues, reconocer como esa parte de la unidad que tenemos o la unión que tenemos con las demás personas. Que tenemos más cosas en común que diferencias con los demás. Y pues también tal vez el hecho de agradecer que tiene la confianza para decírmelo, ¿no? Entonces, bueno, la conexión es una de las cosas. Otra es la empatía. O sea, conectarme con la persona, sentir empatía, que yo creo que van muy de la mano. Ese es otro de los beneficios. Hemos hablado de la empatía. En el episodio no me acuerdo. Ya cada vez es más difícil esto, Diana. No, y simplemente el permitirme ser vulnerable, esta parte de la empatía, Mike. Episodio 60. Me hace dar cuenta que las emociones son universales. Sí. Que no solo yo he sentido miedo, que no solo yo he sentido tristeza, que no solo yo he tenido una situación complicada, sino que como seres humanos, tal vez en diferentes situaciones o diferentes contextos, pero hemos pasado por experiencias de dolor y de sufrimiento que nos conectan desde nuestra humanidad. Uh-huh. Y esto solo se puede ver mostrando nuestra vulnerabilidad. Exactamente, solo permitiéndonos ser vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos obtener como beneficios? Vivir experiencias que podríamos negarnos en el caso contrario, ¿no? Vivir experiencias, atrevernos a perseguir esa afición, ese interés, hacer ese viaje que queríamos hacer, estudiar eso que queríamos estudiar, desarrollar esa habilidad, realizar esa actividad que a lo mejor me emociona, pero me da miedo, como lo decía el paracaidismo, el rafting, ¿no? Ahí en los rápidos, etcétera. Entonces, vivir experiencias, empezar como a vivir más cosas, ¿no? Generar relaciones o estrechar relaciones, por ejemplo, con amigos que
pues a lo mejor la relación es muy superficial porque porque no hablamos de temas más trascendentes porque nos sentimos vulnerables. Pero cuando empezamos a permitirnos eso, podemos darnos cuenta, vuelvo a la parte de la conexión, nos conectamos más con esa persona, con ese amigo, con ese familiar, y entonces podemos tener una relación más estrecha, de Se mayor establecen calidad. relaciones más duraderas. Exacto, relaciones más Y duraderas. es como lo que te comentaba, que en la terapia de grupo que fui, o sea, al mostrarnos todos vulnerables, al abrir nuestras heridas y al darnos cuenta que todos pues habíamos pasado por diferentes tipos de situaciones, o sea, realmente se hizo un grupo de amigos, o sea, donde conocemos por qué hemos llorado y por qué hemos sufrido y qué nos ha dolido. Entonces, estas relaciones de amigos se hicieron mucho más estrechas. O sea, en primera generamos relaciones porque Sí. éramos completamente desconocidos. Y terminando estas sesiones, este año y medio de sesiones, realmente generamos relaciones muy, muy estrechas a partir de esta conexión derivada de la vulnerabilidad. Claro. Muy bien, muy bonito. Entonces, sí se generan mejores Así es, ¿no? relaciones. Y Mejor- con tu pareja, Claro, ni con qué pareja. decirlo. Ahora, que la otra puede ser, me da miedo decirle a esta persona que me gusta y que quiero algo más con ella y que porque me siento vulnerable. Entonces ahí es pues, una relación que a lo mejor no se inicia, ¿no? Pero si te atreves a hacerlo, podrías iniciar una relación. Podría ser rechazado, desde luego, ¿no? Pero también, como había una... Pero yo siempre le digo, el no ya lo tienes. Exacto, el no, ¿no? El no ya lo tienes, la respuesta de no ya la tienes. Entonces, pues solo te queda el otro 50% de probabilidades. Exacto, ¿no? Entonces, sí, ya no hay nada que perder. Ujú. Entonces, pues, generar nuevas, o sea, una relación que no existía y que puede llevar a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, creo que tiene muchos beneficios. Y otro beneficio que yo diría a lo mejor que está como a lo mejor podría abarcar todos estos beneficios que estamos diciendo es un crecimiento personal. O sea, atreverme a sentirme vulnerable para analizarme, para reflexionar y para trabajar sobre las cosas que tenga que trabajar me puede traer un crecimiento como persona que me hace sentir mejor y que hace sentir que después ya no me sienta vulnerable o en el mismo grado a las mismas cosas, ¿no? Y poder ir desarrollando, ir creciendo. Y hay una frase que dice Brené Brown, o una frase que dijo en algún momento que dice, estoy muy agradecida por sentirme vulnerable porque implica que estoy viva. Entonces yo creo que la diferencia entre rechazar o aceptar la vulnerabilidad es eso, el si me siento vivo o no, o qué tan vivo me siento. Y yo tengo un ejemplo de una situación en donde me sentía muy vulnerable, pero el aceptar esa vulnerabilidad me permitió vivir la experiencia de una forma muy, muy diferente. Fue hace un par de años que estuve en Alemania, lo recordarás. Pues estaba alejado de las personas, estaba completamente fuera de mi zona de confort, ¿no? De las personas que conozco. Conocí a algunas personas ahí, pero yo me sentía, pues me sentía solo, en realidad, o sea, me empecé a sentir solo. Disfruté también mucho de esos momentos de soledad y hemos hablado de la soledad en el episodio 74. Y me invitaron unas personas que no conocía a pasar tiempo, a pasar un fin de semana en su casa. O sea, eran unas personas de México que muy amablemente me abrieron las puertas de su casa y pues es un matrimonio y ellos tenían 3 niños pequeños, un niño de 5, un niño de 7, una niña de 5 y una niña de 3. Y pues conocí a estas personas, me quedé en su casa y las 2 niñas, el niño no me hizo mucho caso, él como que estaba en su mundo, pero las 2 niñas me recibieron con mucho gusto y con mucha curiosidad y querían platicar conmigo y querían jugar conmigo y me sentí tan bien recibido que yo creo que si hubiera rechazado esa, o sea, yo sabía que me sentía vulnerable. Si yo hubiera rechazado eso, a lo mejor hubiera puesto una coraza y hubiera puesto, no me hubiera abierto a recibir como este cariño, ¿no? También en esa misma temporada que estaba en Alemania, llegué a un Airbnb, estaba viviendo en una casa en un Airbnb, donde tenían 2 gatos y pues los gatos, o sea, no estaba la familia, pero estaban los gatos y había que cuidar a los gatos. Entonces los gatos también me recibieron como con mucho, no sé, mucha apertura. Eran 2 gatos, Oscar y Mimi. Pero fíjate cómo, o sea, yo el permitirme esto y reflexionar y decir, a ver, me siento vulnerable, tengo miedo, o sea, me siento solo, me sentía muy vulnerable,
pero en vez de rechazarlo y reaccionar como en enojo, como te digo, o sea, no estaba enojado en ese momento con la vida, no reaccioné de esa forma, sino me abría a reflexionar y a tratar de aprender de esa experiencia, hizo que valorara muchísimo este tipo de situaciones. O sea, valoré tanto tener esos gatos que me recibieron, y a lo mejor podría alguien decir, bueno, pues sí, unos gatos y ya los viste ahí un mes, una cosa así. O las niñas que las vi en un par de ocasiones y esta familia que lo podría haber visto como algo pues sin mucha trascendencia, pues personas más que conozco, unos gatos que me encuentro, pero yo sentí que formé una conexión con ellos, ¿sí? Y también en ese mismo viaje, en esa misma época, iba caminando por un pueblito, igual me sentía como muy, muy, muy vulnerable, y yo dije, a ver, quiero que el universo, que la vida, que como le quieras poner, me mande una señal, ¿no? Que me mande una señal porque me siento un poco perdido. Fue como el punto más bajo de mi viaje. Y entonces, en ese momento empecé a sentir, o sea, es como casi como por arte de magia, Diana, empecé a sentir mucha hambre. Ajá. Estaba pasando afuera de un restaurante y dije, bueno, pues me voy a meter a comer. Me meto a comer y lo primero que noto es un letrero que dice, sigue a tu corazón, él conoce el camino. O sea, es lo primero que llamó mi atención, ¿no? Y bueno, en inglés dice, follow your heart, it knows the way. Y había otra frase que decía también, la vida es buena, ¿no? Life is good. Y había otras frases más chuscas por ahí que decía beer is cheaper than therapy. Exacto, También, ¿no? Lo necesitabas. También lo necesitaba. Y dice no trabajar durante las horas de bebida y cosas así, ¿no? Pero bueno, tenía algunas cosas. O sea, un letrero que decía algo como de sunshine makes me happy, no sé qué tanto. Había uno que decía el hogar es donde quiera que esté contigo. Entonces, para mí esos fueron mensajes de centrarme así pues sí, en mi corazón, en mis sentimientos. Y fue un cambio radical. Pero creo que yo no hubiera podido recibir estos mensajes si no me hubiera permitido sentirme vulnerable. Si no hubiera reconocido que me sentía así y estaba como rendido a ese momento, a lo que pasara, ¿no? Y nuevamente hago referencia al episodio de la catarsis de la aceptación, porque son esos momentos en donde aceptaba algo que me estaba moviendo cosas, que me estaba haciendo sentir que no era lo que yo hubiera deseado, pero que era lo que estaba sucediendo y no lo podía cambiar en ese momento. Entonces, al aceptar y al soltar es cuando vienen cosas. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con la aceptación. La vulnerabilidad tiene que ver, o el aprovecharlo, o el poder de esa vulnerabilidad con la aceptación de lo que está sucediendo, porque en eso puedes encontrar el alivio que te está haciendo falta. Sí. Me gusta con eso que terminas. Así es. Muy bien. Entonces, me gustaría hacer aquí una invitación a nuestro auditorio y a ti también, Diana, y pues también a mí, ¿no? Que pensemos en algo que nos hace sentir vulnerables. O sea, identificar una situación, una experiencia, una persona o algo que hayamos evitado, que hayamos dejado de hacer, de obtener, de buscar por miedo. Que hagamos como que ese repaso. ¿Qué me dio miedo y que no me atreví y me quedé con las ganas porque me sentí vulnerable? Y entonces, ¿con ganas de qué te has quedado en la vida? ¿Con ganas de qué persona? ¿Con ganas de qué experiencia? Interesante. Y a ver qué me lo ¿qué llevo descubrimos? De tarea. Llévenselo de tarea. ¿No? Entonces, pues ya por último, para ir cerrando este tema, pues algo que yo podría compartir como en mi experiencia lo que me ha funcionado es cuando nos sintamos vulnerables, lo primero es aceptar que estamos sintiéndonos así, porque también no siempre lo aceptamos. Lo queremos transformar, queremos escapar de esa vulnerabilidad y ni siquiera lo admitimos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero, aceptar que nos sentimos vulnerables, identificar tal vez pues, qué emoción hay ahí detrás de, ¿es vergüenza, es miedo? Y si es miedo, ¿miedo a qué? Y si es vergüenza, ¿vergüenza a qué? ¿No? Tratar de hacer un análisis, de identificar qué hay detrás de ahí. Identificar si hay expectativas que estamos poniendo en nosotros y que no estamos cumpliendo, porque podría ser una cuestión de autoexigencia, ¿no? Reconocer que no somos perfectos y que no necesitamos serlo y que pues tampoco estamos solos, ¿no? Y que pues ser vulnerables nos hace más humanos y que todos estamos en ese camino. Reconocer nuestro valor, reconocer que no importa que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos con miedo, que nos sintamos tal vez hasta un poco perdidos, seguimos teniendo el mismo valor.
Y pues también, ¿por qué no reconciliarnos con nuestro pasado? Porque a veces también el pasado está pesando sobre nosotros y es lo que nos hace sentir vulnerables, ¿no? Reconciliarnos con nuestro pasado, que en el episodio 82 hablamos de eso. Sí, porque a lo mejor no es un miedo presente, sino es un miedo que viene latente desde el pasado por alguna historia que ya viví. Así es, un Entonces, miedo. Uh-huh. ya supe que en el pasado sentí rechazo, sentí miedo, sentí culpa y entonces sé que eso me hizo sufrir y por lo tanto hoy en día me da miedo repetirlo y por eso me da miedo volverme a sentir vulnerable y por eso mejor lo alejo. Entonces esa parte de reconciliarnos con este pasado y bueno, de entender que cada historia es diferente y que, como dices, aceptar sentirme vulnerable y aceptar darle su lugar a cada emoción que se presenta cuando la vulnerabilidad empieza a abrirse camino. Así es. Mejor no lo pude haber dicho. Por eso lo dije yo, Mike, porque no... Porque yo no lo iba a decir porque mejor. tú no lo ibas a decir tan bien como yo. Muy bien. Bueno, Diana, pues antes de concluir, ¿qué te deja esta conversación? Antes de concluir, más bien ya concluyendo, ¿qué me deja esta conversación? Me gusta hablar de estos temas, Mike. Son temas a veces un poquito te hacen sentir reacios, ajá, como que, pues sí, en general no nos gusta sentirnos vulnerables, no, me gusta sentirme segura, me gusta sentirme confiada, me gusta sentirme motivada, pero me doy cuenta que al sentirme vulnerable, al poder abrir el corazón de esa manera a mi mente, he recibido también respuestas positivas, respuestas de bienestar, he recibido personas, he recibido aprendizajes. ¿Por qué? Porque simplemente no pongo esa coraza enfrente, no pongo esa armadura, sino me permito sentir lo que estoy sintiendo y me permito que el universo me sorprenda. Entonces, yo también he encontrado, como lo decías en lo de Brené Brown, yo también he encontrado en la vulnerabilidad una forma de empoderamiento porque me lleva a la reflexión de mí misma, al conocimiento de mí misma y entonces hacer de eso, a lo que le tenía miedo, una herramienta de transformación. Uh-huh. Así lo veo, como la vulnerabilidad como una herramienta de transformación porque me permite regresar a mí misma, cuestionarme y hacer esta introspección y desarrollar mi inteligencia intrapersonal. Entonces, la vulnerabilidad me lleva a mi crecimiento personal. Wow. ¿Y quién lo diría? ¿Eh? Sí, tan fea que entonces, que parece. Sí, es empoderadora. Es empoderadora, así es. Bueno, yo podría decir muchas cosas, pero lo que me viene como más fuerte ahorita a la mente o al corazón es que hay personas maravillosas en mi vida. Dentro de esas personas eres tú, Diana, ¿no? Ay, gracias. Y bueno, algunas otras personas, pues Rafa, tu esposo, que considero también ya un gran amigo, y bueno, pues también mi novia y amigos muy queridos y personas de mi familia y o sea, todas estas personas que están en mi vida y que representan lo que representan porque me he permitido ser vulnerable, ¿no? Abrirme y recibir lo que tienen para ofrecer, para compartir. Entonces creo que la vulnerabilidad, el permitírmela, vivirlo con apertura cuando lo he hecho, porque no siempre obviamente, lo que me ha dado como regalo es tener personas maravillosas que valoro y que son, pues, a lo mejor el tesoro más grande que tengo en mi vida, pues son las personas que quiero. Muy bien, Mike. Pues con estas hermosas palabras de los dos, vamos a ya terminar con nuestro episodio del día de hoy. ¿Te parece bien? Me parece bien. Les dejamos a todos nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, en iVoox, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en todas nuestras redes sociales como Expresar Emociones, también en nuestra página www.expresaremociones.com y pues estamos muy agradecidos de que nos sigan y nos escuchen cada semana. Así es, les pedimos que compartan esto a más personas para que les llegue el mensaje, para que pues sigamos
aprendiendo juntos en este Exactamente. camino. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.